Reciban un cordial saludo una vez más, amigos, hermanos, ministros. Qué bueno es sacar el tiempo para glorificar a Dios, ¿verdad? Estaremos hablando sobre la presencia del Espíritu Santo manifestada en la iglesia. Qué interesante saber cómo estamos. Qué interesante saber hasta dónde le estamos dando lugar al Espíritu Santo en nuestras congregaciones. La vida de pecado de un cristiano tiene mucho que ver o detiene más bien el fluir del Espíritu Santo y la perseverancia del Espíritu Santo en una persona. El pecado, amigo, hermano y ministro, detiene que Dios pueda bendecirte o pueda bendecir con toda bendición espiritual a los hijos de Dios. Quiero leer con ustedes lo que dice Efesios el capítulo 1, el versículo 3, que dice: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues en Cristo nos ha bendecido en los cielos con toda clase de bendición espiritual. Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo. ¿Para qué? Para que fuéramos santos y sin defecto en su presencia por su amor. Aquí también es de decir que, aparte de que el pecado está deteniendo la bendición manifiesta de Dios en ti y en mí, en el creyente, en aquel que dice ser hijo de Dios, también es importante entender que el pecado produce el pecado puede producir estragos y puede detener el propósito de Dios en la vida de un hombre. Porque sin santidad nadie verá a Dios. ¿Dónde está registrado? En Hebreos. Qué interesante, me gusta leer lo que estoy hablando porque es una seguridad de que es un estudio bibliocéntrico. En Hebreos, el capítulo 12, el versículo 14, está diciendo: procuren estar en paz con todos. Y dice: y llevar una vida santa. Nadie podrá ver al Señor. Y luego dice en el 15: procuren que a nadie le falte la gracia de Dios, a fin de que ninguno sea como una planta de raíz amarga que hace daño y envenena a la gente. Es el llamado que jamás y nunca una persona, escuche, jamás y nunca una persona que viva en pecado podrá quebrantar los principios del reino. Nunca una persona que viva en pecado podrá expulsar demonios. Nunca. La condición de pecado no le permite ni le da cabida a la persona a echar fuera al demonio o a los espíritus o tener la victoria sobre el mundo espiritual. Nunca. Por tanto, es de entender por qué en este momento, en este tiempo, hay tantos cristianos derrotados. Hay tantos cristianos sin la autoridad de Dios. Sencillamente es por el pecado. Así de sencillo decirlo. La pregunta es: ¿cuál es la causa por la cual no hay manifestación del Espíritu de Dios en la iglesia, en las congregaciones? ¿Pasar más tiempo con el Señor de la obra o no tanto tiempo en la obra del Señor? Cuando nos dedicamos y nos enredamos a hacer muchas cosas,
para el reino, sin la dependencia ni la ayuda del Espíritu Santo, se está trabajando en vano. En vano. Dios nos hará grande y permitirá que tengamos la victoria, pero si dependemos y buscamos permanentemente su presencia. El cristiano, la iglesia, desconoce al enemigo, y es lo que a él le lleva gran ventaja, que lo desconozcamos, que ignoremos al Espíritu Santo, al que nos ayuda, al que nos guía, al que nos da la sabiduría, lo estamos ignorando. Por eso el Espíritu Santo no se está manifestando, porque hace mucho rato fue desplazado, porque fue reemplazado por programas, por humanismo y por una cantidad de argumentos que el enemigo ha colocado a los líderes, a los ministros y a la misma congregación para que lo ignoren, para que lo desconozcan. Y el Espíritu Santo ha sido desplazado. Por eso no hay manifestación de milagros, por eso no hay manifestación de sanidades, por eso no está la manifestación del Espíritu Santo en las congregaciones, porque hace rato fue desplazado por programas. Y por eso la iglesia está como está. Salmos, el capítulo 16 nos está presentando lo que estamos viendo. En Salmos, el capítulo 16, el versículo 11, escuche lo que dice. Me mostrarás el camino de la vida. Hay gran alegría en tu presencia. Hay dicha eterna junto a ti. Aquí es en la presencia de ¿quién? En la presencia de Dios, dirigidos por el Espíritu Santo. ¿Qué hay? Hay gran alegría en la presencia de Dios. Dios nos hará en grande, pero de ti y de mí depende la presencia de Dios en el Espíritu. Depende el quebrantamiento y depende lo importante que es la gente que pueda ver a Dios en ti o que pueda ver a Dios en mí. Hay alegría, hay gozo, pero depende del interés que nosotros tengamos en darle toda la prioridad y la importancia al que siempre está ahí con nosotros, morando en nosotros, viviendo en nosotros, habitando en nosotros y esperando que lo dejemos trabajar, que se llama el Espíritu Santo de Dios. Ahora bien, el valor del Espíritu, ¿cuál es ese valor? Cuando nosotros estamos hablando del valor, nos estamos refiriendo ¿a qué? Nos referimos al cálculo, ¿sí? O a los cálculos. Es el cuánto podemos pagar por el Espíritu equivocadamente y con qué podremos comparar al Espíritu Santo de Dios. No hay forma de compararlo. ¿Por qué no hay forma de compararlo? Porque Él es incomparable. Él no tiene ni límites ni medida. ¿Quién? El Espíritu Santo de Dios. Por tanto, es interesante preguntarnos, ¿qué podemos poner al otro lado de la balanza que pese más o igual al Espíritu Santo? Porque es que eso es lo que estamos haciendo, como lo estamos comparando, como lo estamos igualando y como lo estamos minimizando, es de decir, ¿con qué lo podemos comparar? No hay
comparación. Un hombre intentó comparar, o intentó más bien comprar el don de Dios en la imposición de manos. ¿Y dónde lo vemos registrado? En Hechos. Pensó que podía manipularlo y que podía igualarse. Y quiero que leamos en Hechos el capítulo 8, el versículo 17 al 22, cuando dicen: Pedro y Juan le impusieron las manos a los que fueron bautizados con el Espíritu Santo de Dios, al imponer las manos. Pero había un hombre llamado Simón, que al ver que el Espíritu Santo venía cuando los apóstoles imponían las manos a la gente, le ofreció dinero y les dijo: dadme también a mí ese poder, para que aquel a quien yo le imponga las manos reciba igualmente el Espíritu Santo. Entonces Pedro le contestó: que tu dinero se condene contigo, porque has pensado comprar con dinero lo que es un don de Dios. Tú no tienes ningún derecho a recibirlo, porque delante de Dios tu corazón no es recto. Abandona esta maldad tuya y ruega a Dios para ver si te perdona el haber pensado así. El solo hecho de pensar, comparar al Espíritu Santo con nuestras estrategias, con nuestros recursos, es un pecado, es una blasfemia, ¿sí? Cuando nos referimos aquí al costo del Espíritu Santo, o cuando me refiero, esto es relativo a la entrega de un hombre en el más grande de los sufrimientos para poder hacer de nosotros la morada del Espíritu Santo. Y aquí en Juan 14 nos referimos a este hombre que hizo todo para salvarnos de la condenación. En Juan 14, el versículo 1 y 2, que dice: no se angustien ustedes, dice Jesús. ¿A quién? A los discípulos, y ahora a ti y a mí. Crean en Dios y crean también en mí, dice Jesús. En la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, yo no les hubiera dicho que voy a preparar un lugar. Estas expresiones que salieron de los labios de Jesús, de Él y de Jesús, hay mucho que aprender. Hay que aprender la humildad, hay que aprender la mansedumbre, hay que aprender la obediencia, hay que aprender la sujeción. Todo lo bueno se aprende de Jesús. El término morada que se menciona en el pasaje que acabo de leer tiene que ver con lo universal en relación a la paternidad de Dios. Tenemos la idea que cuando Jesús dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros, pensamos que Jesús se iba para el cielo a construir casitas. No, aquí el término morada en su más amplio concepto está relacionado, en este caso, con el regazo. Está relacionado con la cobertura. Está relacionado con el abrigo paternal. Está relacionado con esa protección, ¿sí?, que emana de Dios por causa de su amor. A eso se refiere. Hay que estudiar porque la Biblia es un libro de estudio. No dejar que el enemigo siga maquinando estrategias para mantenernos, engañarnos por causa del conocimiento de la verdad, por causa del conocimiento de la persona que habita en nosotros por siempre y para siempre, siempre y cuando se lo permitamos al Espíritu Santo de Dios. Hemos entendido el término morada y se ha entendido también como esas casitas
edificadas, esas casitas edificadas que Dios tiene en el cielo. Se ha entendido que esas casitas es para nosotros habitarla como hijos. Pero esta posición es totalmente falsa. Lo que el enemigo nos ha hecho entender, lo que hemos recibido de las falsas doctrinas, por las razones que es falsa, por las razones que da la frase cuando dice voy a preparar lugar para vosotros. Si las moradas de las que Jesús está hablando son casitas en el cielo, entonces la pregunta es, ¿por qué Jesús va a preparar lugar? Ya no están las moradas hechas. Podríamos preguntarnos, ¿verdad? Pero déjeme decirle que esto da pie para entender que el término casa y morada que aparece en el pasaje de Juan capítulo 14, el versículo 2, tiene un sentido alegórico. Y que este sentido alegórico es con principios espirituales, por lo cual la frase voy pues a preparar lugar para vosotros en el sentido cultural alegórico, centrándose en el término lugar, es una palabra que en lo jurídico significa derecho, autoridad, legalidad, propiedad, asignación, potestad. En el término alegórico. Por lo que determina que donde Jesús fue a preparar esa legalidad, fue a preparar ese lugar para nosotros, fue en la cruz. ¿Ve? Fue en la cruz, ocupando nuestro lugar. ¿A causa de qué? De su muerte, pero también de su resurrección. A causa de su resurrección, nos dio la potestad, nos dio el derecho, nos dio la autoridad, nos dio el lugar, en la fe de ser hechos hijos de Dios, colocándonos en la posición y lugar donde Él ahora está, a la diestra de Dios Padre. Una cosa es decir lo que la Biblia dice y otra cosa es decir lo que la Biblia quiere decir, y valga la repetición. Son dos cosas muy diferentes. En otras palabras, es de entender en relación a la verdad que acabamos de decir y que acabo de decirles y que acabo de presentar, es de comprender que para entender estas verdades tiene que haber una presencia. Tiene que haber una iluminación, amigos, hermanos y ministros. Tiene que haber una dirección del Espíritu Santo. De lo contrario, no se puede. ¿Se da cuenta? Se da cuenta la importancia de estudiar la palabra para salir de la ignorancia y de los errores que cometemos por falta de conocimiento. Es de ahí donde debemos de aplicar lo que dice Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido, dice Dios, por falta de conocimiento. No todo lo podemos tomar literalmente. No. Hay figuras retóricas que debemos de conocer y aplicar para entender la palabra de Dios. En relación a esta verdad que acabo de explicar, que acabo de presentar, hay que entender otras verdades diferentes al sacrificio de Jesús y al Espíritu Santo. La Biblia, en este caso, está llena de muchas verdades.
que solo el Espíritu nos revelará e iluminará para conocer lo profundo de la Biblia, de las Escrituras, de la verdad escrita en la Biblia. El Espíritu Santo nos anhela celosamente. ¿Dónde lo hemos registrado? En Santiago. En Santiago 4:5 nos dice que el Espíritu Santo nos anhela celosamente, cuidadosamente, nos anhela y espera que le demos a nuestra vida el lugar que le corresponde al Espíritu Santo. La morada del Espíritu Santo en nosotros costó sangre. La morada del Espíritu Santo en nosotros costó sufrimiento, costó padecimiento, costó tortura, costó la tortura de la humanidad en un hombre llamado Jesús. ¿Se da cuenta por qué, amigos hermanos, es tan importante, tan importantísimo nosotros poder entender, nosotros poder valorar la persona del Espíritu Santo en nuestras vidas? Porque es que no es cualquier cosa. No, el precio tiene que ver con una devoción. El precio tiene que ver con una entrega. El precio que Jesús pagó en esa cruz tiene que ver con una renuncia. Tiene que ver con una abnegación. Tiene que ver con una consagración que nos conduce a la comunión y la intimidad con el Espíritu Santo. El vivir en contraste con estas verdades, el vivir en contraste con lo que estoy enseñando, esto es algo, estas virtudes, es vivir en contraste con todo esto, con estas virtudes, con estas verdades. Eso es contristar, es apagar, esto es apostatar en contra del Espíritu Santo. Esto está contemplado en las cartas de los apóstoles y en este caso en las cartas de Paulinas, en las cartas del apóstol Pablo. Por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, y quiero terminar este estudio compartiendo con ustedes bíblicamente en Primera Carta a los Tesalonicenses, el capítulo 5, el versículo 19 al 22, cuando dice: no apaguéis el fuego del Espíritu, no desprecien el don de profecía, sométanlo todo a prueba y retengan lo bueno, apártense de toda clase de mal, que Dios mismo, el Dios de paz, los haga a ustedes perfectamente santos y les conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sin defecto. ¿Ve? Aquí en este pasaje nos está hablando del perdón, nos está hablando de la benignidad, nos habla de la misericordia y nos habla que esto que hemos estudiado no nos lleve a maledicencia, ni nos lleve a enojo, ni nos lleve a ira, ni a gritería. Dice que se quite de vosotros todo lo malo. ¿Ve? No tomar el nombre
del conjunto de la deidad, y que recordemos que cuando estamos hablando del conjunto de la deidad, estamos hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice que no debemos de tomar en poco la presencia, la existencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no tenerlo en poco, ni para chistes. El nombre del conjunto de la deidad se respeta, se le obedece para poder tener una vida realmente victoriosa. Amén. Bendiciones, bendiciones.